Eco. Respira, habla, escucha, mira, crea, actúa, piensa. Vive, vive Eco. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su espacio, su programa Vive Eco. Los saludamos con mucho gusto. Mi nombre es Begoña Lomelí, Al Alvarado también aquí está con nosotros. Y este mes, como ya lo sabe, nuestras temáticas son acerca de Brasil, en concreto del Amazonas, este gran pulmón mundial, este gran río también que lo contiene, la gran biodiversidad. Y entonces, bueno, pues vamos a aprender, vamos a conocer muchísimo. Ya hablamos del delfín rosa del Amazonas y hoy corresponde el tema a otro animal. Pero antes de entrar en detalle y de dirigirnos hasta el Instituto Mamiragua en Brasil, vamos a ver qué sucede hoy en el planeta. Adelante. Haz eco. Vive eco. En la Amazonia existen cerca de 5.000 especies de árboles mayores que 15 centímetros de diámetro. Existen de 40 a 300 especies diferentes de árboles por hectárea, contra apenas de 4 a 25 en América del Norte. Sus reservas de madera de ley están estimadas en 1.7 billones de árboles y los yacimientos minerales de metales nobles, de los más variados tipos, en 1.16 billones de dólares. En Manaus, el río Negro se junta al Solimões, dando origen al Amazonas, pero ya que corren lado a lado sin mezclarse durante varios kilómetros, se forma el fenómeno conocido como Encuentro de Aguas. Es el segundo mayor río del mundo con 6.571 kilómetros de extensión, de los cuales más de 3.000 están dentro del territorio brasileño, donde se encuentran 12 de sus principales afluentes. La selva amazónica de Ecuador y Perú es el hogar de una población desvanecida de los indígenas conocidos como los Apara, de los cuales quedan menos de 300. Apenas 5 individuos son capaces de hablar con fluidez el idioma de la cultura, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Muchas especies famosas llaman hogar a la selva amazónica, como la guacamaya roja, conocida por su inteligencia, plumaje brillante y dedicación de toda la vida a su compañero elegido. Animales de la selva pueden escuchar la llamada del mono aullador a 2 millas de distancia, advirtiendo que se mantengan alejados. Haz eco. Vive eco. Estamos de regreso en su programa Vive Eco después de darle una vuelta al planeta y ver lo que sucede en las noticias ambientales. Y ya menciona Bego, el día de hoy seguimos muy contentas y de mantenerse largos porque desde el Instituto Mamiragua en Brasil nos acompaña nuevamente la bióloga Wesley del Toro, porque el día de hoy vamos a hablar de un tema que, si bien decimos está lejos, Brasil, también nos concierne aquí en Jalisco, ¿no? Porque en Jalisco tenemos jaguares y muchas personas no tenemos idea, pero el día de hoy vamos a hablar específicamente de los conflictos entre los humanos y el jaguar en la zona del Amazonas, y para eso le damos la bienvenida a la bióloga Wesley del Toro. ¿Cómo estás por allá, Wesley? Bienvenida. Hola Alejandra, hola Bego, muchas gracias, estoy muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues aquí una vez más dispuesta a difundir, a dar difusión de lo que está sucediendo por aquí y de las maravillas de la naturaleza que hay aquí en el Amazonas. Wesley, el jaguar que se tiene en el Amazonas, ¿se tiene una contabilidad de cuántos hay, en qué condiciones existen? ¿Se tiene un monitoreo de los jaguares para conocer la población que tenemos? Hay un monitoreo que está siendo realizado aquí por el Instituto Mamiragua para esta zona del Amazonas, que es la Reserva Mamiragua, que es una reserva que cubre 1.125.000 hectáreas, y otra reserva que es la Reserva Mana, que cubre 2.250.000 hectáreas de extensión. Entonces, en estas dos reservas se está llevando a cabo este monitoreo constante con cámaras trampas, con muestreos desde avionetas, con muestreos en base a los vestigios que los jaguares dejan al pasar o al aproximarse a las comunidades. Y la estimación que se tiene no es del tamaño de la población, pero sí de la densidad, y es de que hay aproximadamente, es de las densidades más altas registradas para jaguares en el mundo, y es de que hay aproximadamente 17 jaguares por cada 100 hectáreas. Entonces, este es un número sumamente elevado. O sea, si piensas en un jaguar, en un animal que utiliza áreas súper grandes. Y entonces, exactamente, o precisamente por esta alta densidad y por las personas por haber cada vez más personas habitando aquí la floresta amazónica, cada vez empiezan conflictos con ellos.
¿Qué tipo de conflictos existen entre los humanos y los jaguares? Me atrevo a decir que los humanos somos los que estamos creando los conflictos. Exactamente. Bueno, los jaguares ellos están en su espacio, en su tierra, y realmente los que llegamos después fuimos los humanos. Pero el hecho, como estaba mencionando, de las altas densidades de jaguares y de las altas densidades de humanos que cada vez son mayores, es que está habiendo estos encuentros. Y uno de los principales problemas que hay es que los jaguares, las personas están matando jaguares porque los jaguares atacan los animales domésticos que ellas tienen. Y con animales domésticos me refiero más a ganado, a creaciones de gallinas, de puercos, de carneros. Entonces, aproximadamente en 1960, en la década de los 60, 70, se creó una ley para prohibir la caza internacionalmente para prohibir la caza de jaguares. Entonces, en todo el mundo es prohibido la caza de jaguares. Y aproximadamente unos 7 años después, se incluyó a los jaguares en la CITES, que es la Convención Internacional para el Tratado de Especies Silvestres. Entonces, la diferencia entre estas dos es que una está protegiendo a los jaguares de que sean matados, y la otra está protegiendo de que sean comercializados en los diferentes países. Sin embargo, aún con estas dos prohibiciones, aquí tan solo en la Reserva Mamiragua, que es la que les estaba comentando, de aproximadamente 1.000.000 de hectáreas, 1.125.000 hectáreas, todos los años se estima que por lo menos 70 jaguares son matados cada año. Y esto es una estimación bien conservadora, en el sentido de que eso es lo que se logró conseguir con las informaciones que las personas dan, pero seguramente hay muchos casos en que han matado jaguares y que no han sido reportados. Entonces este es un hecho muy preocupante, porque de seguir así, la población podría realmente entrar en un riesgo, y en un riesgo de que alteraría el equilibrio de todo el ecosistema, ya que los jaguares son depredadores que están controlando y que están regulando muchas de las funciones del ecosistema. Este jaguar que habita en el Amazonas es una especie diferente de jaguar que tenemos en México, Wesdy, o también es una especie endémica. No, es la misma especie que tenemos en México, que es el Pantera onca, que es el jaguar que conocemos. Hay dos tipos, que es el jaguar, el normal que conocemos, y el otro que es el jaguar negro o pantera negra, que se conoce también. Sin embargo, eso es la misma especie. Y otra especie de felino que se encuentra aquí es el puma, que también tenemos en México, que es el puma con cono, y que también está entrando en conflicto con varias de las comunidades por la misma razón, que ataca el ganado, los perros que tienen, las gallinas, todos estos animales que están siendo criados, y que están siendo criados normalmente de manera extensiva, en el sentido de que no hay cercas, no están confinados en algún lugar. Entonces eso hace que el conflicto se incremente y que sea cada vez más frecuente también. Tenemos que hacer una pausa de identificación aquí en C7 Jalisco, pero regresamos porque estamos hablando de los conflictos entre humanos y el jaguar en la zona del Amazonas. Recuerde que este mes estamos hablando de Brasil también, y Brasil vive eco, ¿no? Vamos a nuestro primer corte, pero comuníquense con nosotros vía Facebook, déjenos sus comentarios, está interesado en el tema, tiene alguna duda. Estamos en Facebook como Vive Espacio Eco y en Twitter como @vive_eco. Agréguenos y háganos cualquier pregunta relacionada. ¿Conoce usted Brasil? ¿Ha estado por el Amazonas? ¿Sabía usted que él es el mismo jaguar el que habita en el Amazonas que el que tenemos aquí en México? Déjenos por ahí un mensaje por Facebook y nosotros ahorita regresamos para continuar con el programa. Esto es Vive Eco. Haz eco. Vive eco. Gracias por continuar con nosotros en su programa Vive Eco, y Ale y yo estamos muy contentas de poder hacer este viaje virtual a través de las tecnologías y el Skype hasta el Cono Sur, hasta esta Reserva Mamiragua, donde se encuentra Wesdy del Toro. Wesdy, bióloga exitosa mexicana que tiene tiempo también trabajando allá y que también una de sus especialidades es el jaguar. Wesdy, ¿sigues por ahí? Continuamos. Sí, por aquí estamos.
las escucho. Wesdy, hablando del jaguar y de los conflictos que tienen los humanos con el jaguar en el Amazonas, y que quiero suponer que no son exclusivos del Amazonas, esos conflictos, supongo que también en México se tienen conflictos similares de los humanos con el jaguar, pero centrándonos en el Amazonas, ¿qué es lo que come el jaguar? ¿Por qué es un depredador natural? ¿Qué es lo que come? ¿Y qué llegaría a suceder si baja la población de jaguares en el Amazonas? Ok, bueno, el jaguar, como les estaba comentando, es un depredador tope, entonces él se alimenta de aproximadamente unas 30 especies de mamíferos, reptiles, aves que se encuentran aquí en el Amazonas. Entre ellas, las presas favoritas de los jaguares aquí son los cocodrilos, que es impresionante ver cómo el jaguar, un animal de tierra, entre comillas, puede atacar y puede matar un cocodrilo en su ambiente, que es el agua. Uh-huh. Otra especie de la que se alimenta aquí, de las especies bases de las que se alimenta, una especie de mono, una especie de chango que se llaman guariba. Uh-huh. Otra especie de la que se alimentan son los perezosos, como los de la película de la Era del Hielo, el Cid, el famoso Cid. Los perezosos, entonces son una de las presas favoritas de los jaguares. Entonces, si los jaguares, o si nosotros estuviéramos disminuyendo la población de jaguares, automáticamente estaríamos, esas poblaciones crecieran de más y alterando el equilibrio ecológico. Es decir, cada una de estas especies tiene su función y está en determinados números. O sea, los jaguares pueden comer una cantidad enorme, ahora sí que de carne, para mantener su metabolismo. Entonces, cada vez que estamos quitando un jaguar, estamos dejando ahora sí como que ese vacío, y que las otras poblaciones incrementen cuando no debería de ser así. Ahora, el otro problema, o una de las causas también por las que está habiendo el conflicto aquí, es porque en muchas de las zonas está habiendo caza de las especies naturales del jaguar. Es decir, si las personas van y empiezan a cazar tantos monos, los perezosos, cazan inclusive los cocodrilos, los caimanes que hay por aquí, son cazados por las personas. Entonces también, al momento de nosotros estar disminuyendo la población, ¿qué es lo que hacemos? Estamos empujando a que el jaguar vaya y coma los animales domésticos. Es decir, nosotros disminuimos las presas que ellos tenían, entonces ellos van y agarran lo que serían presas fáciles, entre comillas, que serían los puercos, las vacas, los búfalos que tienen en las diferentes comunidades. Y algo que quería comentar, que es un proyecto que estoy llevando a cabo aquí en el Instituto Mamirau, estamos trabajando actualmente en crear un modelo para intentar predecir dónde es que es más probable que ocurran estos conflictos. Es decir, estamos tomando algunas variables como qué tipo de animales están siendo criados, cuáles son las cantidades de animales que están siendo criadas en cada comunidad, si son zonas que se inundan más o se inundan menos, si son zonas donde ya hubo una deforestación alrededor de las comunidades que quizá está haciendo que haya menos disponibilidad de presas y por tanto que los jaguares se estén acercando más o menos. Entonces estamos incluyendo todas estas variables y vamos a crear un modelo para intentar predecir a dónde que es más probable que ocurran los ataques de jaguares a animales domésticos, y por lo tanto para reforzar las acciones de manejo y de conservación en estas áreas. Entonces aquí yo quiero comentar sobre estos modelos predictivos, que son una herramienta súper importante, ya que nos ayudan a optimizar los recursos, o sea, tanto tiempo, dinero y esfuerzo, porque una vez que sabemos en dónde son los focos, dónde tenemos que enfocar el esfuerzo que estamos haciendo para la conservación, podemos optimizar de manera súper eficiente todos los recursos. Quiero hacer una pregunta, no sé si un poco tonta o ingenua, pero tú nos estás hablando de que la población de jaguares en el Amazonas es muy decente, ¿no? Tienen 17 jaguares por cada 100 hectáreas. Por cada 100 hectáreas. Y en México es una especie que está en peligro. Sin embargo, es el mismo tipo de jaguar.
¿existiría algún riesgo si hubiera, por decirlo así, algún intercambio o que pudiéramos traer jaguares del Amazonas para repoblar el jaguar en México? ¿O sería imposible que se adaptara pues por el clima o por lo que come? ¿O sí sería posible que pudiéramos traer jaguar del Amazonas acá a México? Bueno, ahora sí, como que la respuesta no es tan simple como podría parecer. Sin embargo, aun cuando se trate de la misma especie, los ambientes en los que ellos se desarrollan son diferentes. Por ejemplo, en México las especies de presas serían diferentes. Entonces, muy probablemente la adaptación de un animal que está aquí podría adaptarse a uno como lo sería en las áreas que hay en México. Otro problema es si la población no está extinta en varias partes del mundo, en varios sitios, en varias localidades se está extinguiendo el jaguar, y ese es el problema que está teniendo por la repercusión que tiene a pequeña escala, o sea, a pequeña escala en cuanto a las poblaciones locales, y eso al final de las cuentas va a un impacto a una escala mayor. Entonces no sería así tan fácil como decir, bueno, agarro los jaguares de aquí, me los llevo para allá y repoblamos, porque para todo eso se tiene que hacer unos estudios para ver qué tanta compatibilidad qué tanto podrían adaptarse de acuerdo al ambiente, de acuerdo a la temperatura, de acuerdo a la disponibilidad de presas. Los jaguares también, aunque sean la misma especie, varían mucho, por ejemplo, en tamaños. Están los jaguares de aquí que pesan máximo 50 kilos, cuando hay jaguares en Argentina que los adultos llegan a pesar hasta 120 o 140 kilos. Entonces eso es más del doble. Entonces todo eso tiene que ser considerado al momento de tal vez pensar en hacer una introducción en una especie que no es de ahí. Wesley, ya nos decías que los problemas de los humanos con el jaguar pues eran porque los matan, porque los jaguares llegan a invadir sus terrenos donde tienen a sus pollitos y a sus puercos para poder subsistir, ¿no? Al ganado, etcétera. Es decir, el jaguar en el Amazonas no se caza por su piel, porque es exótico, por los colmillos, sino... Un poco. Wesley, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Wesley? Sí, a ver, ahí te escucho. Sí. Ok. Wesley, nos comentabas que los conflictos de los humanos con el jaguar en el Amazonas no son porque los cacen porque sea exótico, por su piel, por los colmillos, etcétera, sino porque el jaguar invade, entre comillas, el espacio donde se tiene destinado las vacas, los puercos, los pollitos de estas comunidades. Para comunidades de la selva Amazonas, no forma parte el jaguar como una deidad, como lo es en Mesoamérica, vaya, que sea también en México un conflicto de, híjole, pues se comió a mis pollos, pero es también una deidad que por años persistió. ¿No existe este otro subconflicto ya más interno en las comunidades? No, desafortunadamente, ahora sí que para el jaguar, aquí no tienen al jaguar, no tienen esa visión del jaguar como una deidad. O sea, aquí, y lo que me he dado cuenta, he recorrido ya, he estado haciendo entrevistas en aproximadamente unas 150, 170 comunidades de estas dos reservas, y como ellos ven, o sea, cuando entro y platico y me presento diciendo que trabajo con jaguar, lo que viene a la mente de las personas es muy traicionero, y el jaguar está acabando con nuestros animales. Wow. Entonces ellos básicamente están viendo el jaguar como un problema, o sea, a ellos no les interesa saber cuál es la función del jaguar, porque ellos solo están viendo las económicas que están teniendo. Y también para ellos las pérdidas son mucho mayores proporcionalmente. Si piensas que, bueno, para un ganadero, vamos a poner que tiene 100 cabezas de ganado. Entonces, para alguien que tiene 100 cabezas, perder 1 o 2 vacas, bueno, no es tanto problema. Pero si piensas en una persona que cría una vaca durante 3, 4 años y de repente llega el jaguar y se la come, perdió todo. O sea, sus ahorros, entre comillas, se podría decir, se fue en una noche que el jaguar se los comió. Entonces, y es lo mismo para alguien que tiene 2 o 3 vacas. Llega el jaguar, se las come, te come una, te come 2, pues entonces, ¿qué es lo que ellos ven? O sea, solo están viendo las pérdidas que están teniendo frente al jaguar.
Y otra cosa que es así como importante mencionar es que aquí no, el problema no es tanto de que el jaguar ataque a las personas. A diferencia de muchos otros felinos, no sé, como el tigre, los leones, ahora sí como que el jaguar no es bien conocido por atacar a personas. Ataca a las personas cuando él se está sintiendo amenazado, cuando las personas están yendo directamente a cazarlo, o sea, o están directamente hacia atrás de él. Pero fuera de eso no es como que el jaguar va a llegar y se va a comer a una persona, se va a comer a los niños de la comunidad, o sea, él llega a comer los asiáticos nada más. Wesley, pues nuevamente te queremos agradecer mucho por tu participación, ya se nos terminó el tiempo, pero te vamos a tener aquí nuevamente con otro tema porque vamos a hablar de los conflictos generales que existen en el Amazonas. Te queremos agradecer que hayas tomado esta llamada hasta allá, hasta Brasil, y pues se nos terminó el tiempo, Bego. Así es. Wesley, pues hasta la próxima para hablar, como dices, de la conservación general del Amazonas, así que tenemos una cita contigo próximamente, ¿va? Okay. Muchas gracias, Ali, muchas gracias, Bego, por la invitación. Gracias, Wesley. Wesley del Toro, bióloga desde el Instituto Mamiragua. Nosotros nos vamos, Ale, hasta mañana. Hasta las 12 del mediodía de mañana, por aquí por Vive Eco, no se lo pierda. Haz eco. Vive eco.